Efesios 2, 14 al 15. Antes de ir a Efesios 2, 14 al 15, vean lo que tenemos ahí. ¿Quiénes recuerdan esta foto? ¿De dónde es ese lugar? El muro de Berlín, ¿cierto? Un buen recuerdo, no, ¿verdad? Un mal recuerdo, un muro que dividió a un país, un muro que dividió familias, y no vamos a entrar aquí a hablar de política, ideologías, pero que fue feo, es feo, ¿no? Que imagínense qué sería si pusieran un muro de pronto aquí en Costa Rica. Entonces ya las familias no se pueden visitar. Y en esos tiempos, sí, eso fue en los años, ¿cuándo fue que se construyó? 60, por ahí. No, pero después de la Guerra Mundial hubo un tiempo y ya después fue cuando levantaron el muro. Creo que fue varios años después de la guerra. ¿Cuándo? En el año 62. Y en esos años no había WhatsApp, no había internet. Para las familias fue una división, fue dividir familias, dividir amistades, tristes recuerdos. Mucha gente intentaba pasarse y disparaban. Inclusive escuché una vez de un paso que abrieron clandestino por donde entraban como a un lugar en uno de los lados y por subterráneo hicieron una cueva que llegaba hasta el otro lado. Después ya lo descubrieron. Pero qué difícil debe haber sido, qué duro debe haber sido. Unos por un lado con un estilo de vida diferente que otros, unos queriéndose visitar, queriéndose ver, no poder celebrar cumpleaños, no poder celebrar Navidad juntos. No había como hoy, ponemos la computadora o el teléfono y ahí estamos viendo a los parientes que están del otro lado del mundo. Y estando tan cerca, ¿cierto? Estando tan cerca, pero tan lejos. Se parece como cuando hacíamos los estudios bíblicos que ahora son, ahora son virtuales, y los que tenían que viajar desde Lindora, Ciudad Colón, Santa Ana, Piedades, decían estamos tan cerca pero tan lejos. Bueno, ese es un muro de tráfico, de presas. Pero en este tiempo fue muy duro, fue una dura experiencia, un muro. Y vamos a hablar de muros, de paredes divisorias precisamente, y es lo que habla Pablo. Vamos a leer entonces Efesios 2, 11 al 13. Dice así: por tanto, ¿qué significa por tanto? En conclusión. Mira, yo puedo haber también tenido mis notas aquí, ahora hablando de teléfonos. En conclusión, por todo lo anterior que veníamos hablando, y cómo Él nos salvó, cómo es que Él intervino, y por eso quiero leer también desde el 11, que estudiamos la semana pasada, para darnos un mejor contexto. ¿Okay? Vamos a ir a Efesios 2 desde el 11, por favor. Ahora sí, ya tengo mis notas, creo, ahí vienen. Sí. Vamos a ir entonces a Efesios 2, 11 al 14. Y dice así: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, ¿quiénes son gentiles? Las gentes, en otras versiones dice los gentíos, las naciones, eran vistos así por los judíos, les llamaban los demás. Nosotros, el pueblo de Dios, decían los judíos la circuncisión, y los demás, la incircuncisión, los que no tienen la marca distintiva de pueblo de Dios. Y vean todas las barreras, las etiquetas, las exclusiones que habían, que estuvimos hablando la semana pasada. Los gentiles en la carne, y lo aclara, en la carne, por fuera. Y esa era la confianza que tenían los judíos, por fuera, pero por dentro usted podía cumplir todos los rituales, pero ¿cómo estaba su relación con Dios? Ellos se dejaban engañar por el ritual, por eso hay que tener cuidado con los rituales. Dice: ustedes los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo. Y vea todas las exclusiones, ya no solo la exclusión social, sino vimos varios aspectos de la inclusión espiritual también, lejos de Dios. ¿Por qué aspecto? Vea, sin Cristo, sin Salvador, sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, o sea, lejos del pueblo de Dios, de donde estaba la verdad, las Escrituras.
Ajenos a los pactos de la promesa. Sin promesas, sin Mesías no hay promesas. Estando sin esperanza y sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, eso era todo lo que teníamos por esperanza, este mundo. Y después de aquí, y vean qué bueno el después de. Pero ahora, y le está hablando a creyentes, por eso él habla ahora en tiempo presente. Pero ahora, en Cristo, muy importante, en Cristo. ¿Por qué tenemos todas esas bendiciones? En Cristo, porque Él las compró. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Sigue Pablo con la obra de Cristo, el cambio que Él produce, y continuamos ahora en la cita de hoy. Porque Él es nuestra paz. Ven que la línea, viene en la línea. Él nos acercó porque Él es nuestra paz. Quien de ambos pueblos, ya vimos esa división, judíos y los demás, ahora hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, derribó la pared. Y qué interesante, hoy cantamos, ¿cuánto hizo el Señor? No hay pared que no ¿qué? Derrumbes, para alcanzarme a mí. Yo no sé, últimamente como que, bueno, siempre, ¿no? Pero últimamente Esteban se lee los versículos que vienen para cada domingo para escoger los cantos, ¿verdad? Y hoy hablamos de paredes. Hoy es el tema, Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, esa exclusión y esa hostilidad que había entre los pueblos, los que se creían cerca y los que estábamos lejos, de por sí estábamos lejos. Y ven cómo empieza Pablo hablando de, porque Él, Jesucristo, vamos a hablar del pacificador, Él es nuestra paz. Jesús es la fuente única de paz, no hay otro. El pacificador, Él es por excelencia nuestro pacificador, nuestra paz. ¿Qué significa paz en el idioma en que se escribió esto, que fue en griego? Qué interesante, la palabra es eirene. Hay un nombre, ¿verdad? Irene, que significa paz en griego. Pero Pablo, como buen judío, estaba hablando de cuál paz. El vocablo hebreo, ¿cuál es el saludo de los judíos? Shalom, shalom, la paz, que tiene que ver con estado de, no es una emoción, no es solo ausencia de guerra, es algo más. Y vamos a leer aquí, voy a leerles la definición de shalom que está en el hebreo, es paz, prosperidad. Vea qué montón de aspectos, o sea, un estado intacto de circunstancias favorables, lo completo, o sea, estado de totalidad de un colectivo, o sea, completos, estar completos en Él, completos, que no nos falta nada, seguridad, salvación, un estado de ser liberado de un peligro, salud, un estado de ausencia de enfermedad y la integridad de bienestar, satisfacción, contentamiento, estado de tener al menos las necesidades básicas cubiertas, de forma de forma de que no nos falte nada. Amigo también significa amigos, compañeros. Cuando a él le decían a alguien shalom, somos compañeros, somos amigos. No solo es un estado de que le vaya bien, la paz sea contigo, es que estamos en paz también. Es personal. Es una relación de afecto y consideración. Bendecir y unidad. Vean la riqueza de la palabra shalom. Esa es la paz que Dios produce. Vean que no es solo la paz que el mundo ofrece. Por eso es que a Jesús se le conoce desde las profecías que le anunciaban desde siglos antes en Isaías 9:6. Uno de los nombres en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Y se les dará los siguientes nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de ¿qué? De paz. Príncipe de paz. Y aquí se le llama príncipe porque fue el enviado por el rey para ofrecer un tratado de paz a los hombres. Siendo Dios el ofendido, Él nos ofrece un estado de paz. Dice también 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18. Vean lo que dice Pablo sobre Jesucristo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo.
y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él es el reconciliador por excelencia. Entonces, cuando hablamos del príncipe de paz, qué interesante, estamos hablando de Jesucristo, pero ¿a quién es el que rechaza al mundo? Si usted le habla al mundo de Dios, nada, la gente no tiene problema porque han tergiversado o han ampliado la palabra de Dios a cualquier cosa. Hoy la gente cree que Dios es cualquier cosa. Dios está en todo lado, todo es Dios. He escuchado eso, todo es Dios, y la gente se crea sus propios dioses hoy. Y le dan gracias al universo. El otro día escuché a alguien, gracias al universo por... ¿Qué es eso tan raro? Dale gracias al universo. ¿Y quién es el universo? Defíname eso. Otro día escuché, gracias a la vida. Hay una canción muy famosa, ¿no? Gracias a la vida. ¿Cómo gracias a la vida? Que la vida es una persona para darle gracias. Y quien dele gracias al quien le dio la vida, exacto. Pero hoy hay dioses de todo. Todo es Dios y nadie tiene problema con Dios porque de alguna u otra forma hasta los ateos tienen su propio Dios. Ellos mismos. ¿Ah? Hasta el diablo cree en Dios, sí, hasta los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Pero cuando usted le habla a la gente de Jesucristo, ¡ay! Problema. Jesús dijo, yo vengo a causar división porque es exclusivista, dicen, sí, porque solo hay un camino, una verdad, una vida. Ahí es donde se cierra, ahí donde dice, solo hay un camino, donde es el camino ancho. Perdón, el camino angosto, la gente quiere el ancho, el camino angosto, el pequeño, la entrada, la puerta pequeña, donde había que entrar dejando todo, su ego, sus pasados, todo en lo que usted tenía su confianza. Y ahí es donde la gente ya no le gusta. Y después el otro día escuchaba una noticia de una que era artista, hace mucho, muy famosa, que decía que ahora es atea. Es atea porque mis hijos no me quieren y me trataron muy mal y mi papá me trató muy mal. Ah, bueno, es atea, entonces por eso voy a castigar a Dios porque no cumplió mis expectativas. Castigando a Dios, ¿verdad? Ahora me resiento con Dios porque me salieron las cosas malas. Pero ¿qué tipo de decisiones tomó en su vida? La gente quiere paz. Y tenemos un mundo que está en caos, está terrible, va hacia ya sabemos, los que conocemos la Escritura y la escatología, los tiempos finales, sabemos que esto no va a mejorar. Podrán haber algunos destellos de luz temporales, pero no va a mejorar, porque el mundo ha rechazado al príncipe de paz. Quieren paz, pero rechazan al príncipe de paz. Entonces, vean que por eso es que Jesús dice que la paz que Él ofrece, Juan 14, lean conmigo, ahí está en Juan 14, 27. La paz les dejo, dice el Señor. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Venga, interesante, no es la paz que el mundo quiere, la paz superficial. El mundo solo quiere la paz horizontal, no olviden eso. Paz horizontal entre los hombres, la paz al mundo. De hecho, los judíos, los que se mantienen con su venda en los ojos, no aceptan al Mesías, al príncipe de paz, y están esperando un Mesías que traiga la paz al mundo. Cualquier judío que no cree en Jesús le va a decir, el Mesías no ha venido porque, ¿cómo sabemos que el verdadero... ¿Está lista? Eso. Gracias. ¿Cómo sabemos que, dicen los judíos, cómo sabemos que el Mesías no ha venido? Y por eso es que no quieren a Jesús. Nosotros sabemos que el Mesías no ha venido porque no tenemos paz en el mundo. Porque ellos, y desde los tiempos de cuando vino el Jesús, cuando vino el de verdad, ¿por qué lo rechazaron? Porque ellos esperaban uno que trajera la paz al mundo. La paz horizontal, la paz horizontal. Y Jesús primero vino ¿para qué? Eran dos venidas. Primero Él vino para hacer la paz vertical, por eso la cruz tiene dos direcciones. Primero la paz con Dios, vertical, y después la paz con los hombres. No podemos estar bien con el prójimo, ni siquiera con la más próxima, que es mi esposa, si no estoy en paz con Dios. No puedo dar lo que no tengo. ¿Ok? Y luego Pablo también habla de esa paz, dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, no es lo que creemos o lo que se puede ver, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Entonces, ¿de cuál paz estamos hablando? Vertical, primeramente vertical. Un día vendrá, sí, un día vendrá su segunda venida y vendrá para traer la paz horizontal. Pero primero debía venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego hacer la paz en el mundo. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo mis notas. Gracias a Dios. Gracias. Y entonces, dice Pablo, esa paz eterna. Romanos, vamos a ir a Romanos 5:2. Romanos 5:2. 1 al 2, perdón. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido acceso. Vean otra vez el tema de las paredes, de los muros. La paz que Jesucristo compró y que nos da acceso. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estamos hablando entonces de una paz más allá de nuestro entendimiento, una paz con Dios primero. ¿Y por qué es necesario esa paz? Porque estábamos, ¿qué? Romanos 3:23, porque estábamos privados. Dice, porque todos han pecado y están privados, alejados, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos enemistados. Por eso se necesitaba el Cordero de Dios que quita el pecado para reconciliar al hombre con Dios. 100% hombre para pagar con sangre, 100% Dios para tener capacidad infinita de pago con un Dios infinito. Y al lograr la paz, ¿qué hace? Es el siguiente punto. De ambos, que ambos estábamos alejados, tanto judíos como gentiles. Solo que unos judíos se creían más cercanos por sus rituales, por su conocimiento. Pero si solo era de aquí y no había una transformación aquí, de nada les sirvió guardar todo, ni saberse la Biblia de memoria, ni mutilarse, ni todos los lavamientos, y etcétera, etcétera. Uno estaba más engañado que el otro, pero igual estábamos perdidos. ¿Y qué hace Él al hacer la paz? Hace un solo pueblo, uno solo. Por eso le llamo a esta sección el unificador. Al lograr la paz, unió lo que estaba separado, enemistado, y lo reconcilió. La palabra reconciliar significa volver a conciliar, volver a amistar. Él unió lo que estaba enemistado, alejado, y nos hizo uno. Ambos, judíos y gentiles ahora, vistos a los ojos de Dios como uno, una unidad, una sola unidad ante Dios. Y la palabra que se usa aquí como uno es una palabra que usa el apóstol Pablo para contrastar diferentes partes o piezas, lo cual implica que hay una cohesión, una unidad muy diferente a un rompecabezas. ¿Cuál es el problema de un rompecabezas? Son muchas piezas, sí, que forman una unidad, pero son piezas separadas. Si usted llega y lo levanta, alguien terminó, yo no sé, yo no tengo paciencia para los rompecabezas. A mí me encantaba formar legos, armar legos, hacer cosas con legos, y todavía me gusta, es el juguete favorito mío y de mi hijo, pero rompecabezas no. Ay, una vez me regalaron uno de 3,000 piezas. Yo cuando vi eso, bueno, uno hace lo políticamente correcto. Ay, muchas gracias, sí que bueno, lo pongo por ahí. Yo nunca voy a armar esto, dije. Jamás. No sé a quién se lo regalé, pero yo para los rompecabezas no tengo esa paciencia, esa persistencia. Y ahora tampoco tengo tiempo. Pero el rompecabezas, imagínense, hay gente que le encanta eso. Y tiene la mesa ahí llena de piezas. Y yo llegaba donde amistades que les gustaba eso. Yo decía, ¿cómo hace? Y ustedes saben que a veces se me venía un mal pensamiento. Y decía, qué vacilón debe ser así, agarrar eso y ¡fua! Un estornudo,
O hacer que uno, yo decía, y si uno hace que se tropieza, ¡puf! Y cae en la mesa y le desarma todo. Estaba hecho una pieza, pero es fácilmente desintegrable, desarmable, porque son muchas piezas, igual que un Lego. Pero cuando él usa la palabra uno aquí, es cohesión. Entonces, en vez de un rompecabezas, de un montón de piezas, la palabra que Pablo está usando para esta imagen es una lámina de una sola pieza. Bueno, hay gente que los pega con goma y los ponen, no sé cómo se llama, resina, yo no sé, queda bien, queda una pieza, ya no se puede romper. Esa es la idea que Pablo está dando, ¿no? Una sola gran pieza. Pablo en esta carta, más adelante va a usar más ejemplos sobre esta unidad. Vamos a ver algunos. Dice en Efesios 3:6. En Efesios 3:6. A ver. Ajá. Él usa uno de estos ejemplos que él usa más adelante, que lo vamos a ver ya cuando lleguemos al capítulo 3:6, por ahí de 2028 tal vez. Entonces, dice así: es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Qué ejemplo está usando Pablo ahora? Para uno, un cuerpo. Pero ahora usted me puede decir, pero ¿y el cuerpo no tiene un montón de partes? Sí, arránquese una para que vea. ¿Le duele? ¿Va a sentir dolor? ¿No? ¿Va a sangrar? Sí, aunque tiene muchos cuerpos, están cohesionados, están hechos una unidad, no se pueden desarmar, ¿no? Bueno, solo mi papá puede hacer eso, ¿verdad? Que se puede quitar. Pero ya se lo habían quitado hace muchos años. Pero la idea es una unidad. A él le gusta vacilar con eso, no crean que se va a enojar. En un cuerpo, a él le gusta, en serio. Una vez fue don Oscar sabe, porque estaban en la finca y había un señor que hacía masajes, un sobador. Entonces mi papá le dijo: ay, dígale que me frote a mí la pierna. Vean lo que es. Entonces él llegó y le puso la pierna, y donde llegó el sobador y destapa así, le va viendo el palo, es el tubo. Y ¡ay! Que le pegó un susto al hombre. Soy Robocop. Así que por eso es que hacemos bromas de eso. No crea que estoy deshonrando a mi padre. Pablo dice que somos un cuerpo, ¿ok? Unido. No se pueden separar si no hay dolor. Otro ejemplo que Pablo usa, que me encanta mucho, es este otro, el de una sola familia. Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros o extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia, tenemos una familia. Qué lindo ejemplo, a mí me encanta este ejemplo. En Cristo tenemos familia, por lo que Él hizo cuando Él nos une a Dios. Y nada menos de cuál familia, que la familia de Dios. ¿Qué significa tener una familia? ¿Qué hay en una familia? Estoy hablando de una familia perfecta, ¿verdad? Puede ser que usted tenga un mal recuerdo, pero en Cristo todo es hecho nuevo y Él nos da una nueva familia perfecta. Y en una familia, ¿qué es lo que la caracteriza? Hay amor. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada de huérfanos? En una familia hay amor, seguridad, provisión, gracia, perdón, apoyo, misericordia, servicio. Vean todo lo que Él hace cuando derriba la pared, cómo nos acerca y qué bendición más grande. Ahora estudiamos cómo Cristo logró eso. Ya vimos al pacificador, el unificador. Ahora vamos a hablar del precio, porque eso tuvo un precio y que no se nos olvide. Vean cómo Pablo sigue insistiendo en esto, porque se nos olvida. Todos los que aconsejan a padres con niños siempre les dicen: es bueno que usted les enseñe a los niños el valor de las cosas, porque ellos creen que todo es regalado y piden las cosas. Yo me acuerdo que mi hija pequeñita, ¿verdad? Muy pequeña, íbamos al supermercado y: ¿por qué no compramos esto? Usted nada más pasa de la tarjeta. Sí, pero después hay que pagarlo. ¿Se acuerdan el ejemplo de una señora que, no me acuerdo quién de ustedes me había contado, que estaban en el banco y la señora llegó a quejarse porque la tarjeta no le servía? Pero qué raro, y ya se meten a revisar: señora, es que su tarjeta ya está sobregirada y no ha hecho ningún pago. Bueno, no importa, yo vengo por otra. No, es que hay que pagar lo que usted compró. Yo no sabía. Bueno,
Hubo un precio. Por eso es que hay que enseñar a los niños desde pequeños de que las cosas cuestan, porque si no ellos le piden a uno como si fuera Santa Claus. Y no creen que nos pasa igual a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Cuántas veces damos las cosas por sentado? Nos acostumbramos y hasta nos volvemos pedigüeños y pedigüeños. Es más, hasta nos volvemos quejumbrosos y reclamamos cuando las cosas no nos salen como yo espero, cuando Él no cumple mis expectativas. Tenemos que estar recordando. Y Pablo lo hace a cada rato. No se le olvide, como dice una canción, nunca sabré cuánto costó. Él derribó en su carne la barrera de división. Él derribó en su carne, ¿ven la palabra? En su carne la barrera. Había un precio que pagar y Él lo pagó. El precio de nuestro acercamiento. Él tomó a ambos pueblos, tanto judíos, a quienes Él ha escogido sin importar su nacionalidad ahora, etnia, trasfondo, pasado, etc. Y los reconcilió, los hizo uno, nos ha unificado, una familia en un cuerpo. Los unió con Dios, pero eso costó que Él tomara nuestra naturaleza humana, pagara como pecador, eso es lo que hemos llamado el gran intercambio, y nos da una nueva naturaleza. Él tomó nuestra ropa sucia de culpable y nos da su ropa limpia, realeza, para que podamos entrar en el cielo. ¡Qué intercambio! El justo por los injustos, a un altísimo costo, como dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones o transgresiones, molido por nuestros pecados. Y oigan esta palabra, esta frase, el castigo de nuestra paz. ¿Oyeron eso? ¡Qué intercambio! El castigo de nuestra paz, el precio para que estuviéramos en paz con Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados, una de las definiciones de paz. Curados, sanados, reconciliados. No es una promesa de sanidad física ahora, es en el futuro. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, de Cristo, dice Pablo que, ¿qué hizo? Reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y oigan esta frase, haciendo la paz. Qué lindo está ahí, ¿verdad? Haciendo la paz, ¿pero qué? Mediante la sangre. Esa paz tuvo un alto costo. Una paz conseguida a un alto grado de violencia. Qué paradójico. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esto es lo que significa. Esto es lo que apuntaban. ¿Recuerdan? Este es el curso de la sombra y la esencia. Matricúlenlo. Y si alguien definitivamente no tiene los $20, habla conmigo al final y vemos qué hacemos. Pero no deje de llevar este curso. Ahí vemos las sombras del Antiguo Testamento. Todas esas sombras del Antiguo Testamento, la cortina del templo, esto era lo que significaba. Esto es lo que quería decir la cortina del templo. La cortina del templo era una pared divisoria, separaba la presencia de Dios de la gente, de los pecadores. Todo tenía que hacerse mediante un sacerdote. Cuando Jesús muere, ¿qué dijo Él en una de las últimas palabras? Consumado es. ¿Qué significa? ¿Qué significa consumado? Cancelado está, pagado está. ¿Y qué pasó con la cortina del templo? Dice en Marcos 15:38. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y hasta dice la dirección en que se rasgó. De arriba a abajo. Verticalmente. La paz con Dios fue comprada cuando Él murió y derramó la última gota de sangre con agua, que estamos viendo ahora en la fiesta de los tabernáculos, en los miércoles, y la cortina se rasgó. Y no era una cortinita, ¿verdad? Como una de las que uno tiene en el cuarto, que usted le hace un piquete y luego le hace... Dicen los que saben de esto, que eran varios cueros unidos que formaban una capa de 10 centímetros de cuero. ¿Cómo se va a romper eso? ¿Cómo se rompe eso? Solo una intervención sobrenatural. Y de arriba a abajo.
Y era altísima, sí, más alto que esto. Altísima. Esa cortina que separaba la presencia de Dios del pueblo fue rota. De arriba a abajo, ¿qué significa? El acceso ha sido comprado. Ya no hay una pared divisoria. Él se convirtió en esa pared, en esa cortina que fue despedazada. Solo Cristo derriba las paredes de los prejuicios, reconcilia a todos los creyentes con Dios y nos unifica en un solo cuerpo. Al lograr la paz vertical, entonces ahora puede lograr la paz horizontal. Y pronto será ese día en que lo va a lograr de pleno. Pero hoy estamos capacitados, ¿no? Para vivir en paz, para tener paz. Pero qué interesante, escuchen esto, porque cuando Jesús compra esa paz, Él derriba 2 paredes para los gentiles. ¿Cómo es eso? Él derribó una doble pared con su sacrificio. Derribó la que separaba a quienes, a los judíos de los gentiles, los 2 pueblos que estábamos enemistados también. Pero también la de toda la humanidad con Dios, doble pared. Pero como yo soy muy visual, yo necesito que me lo dibujen. Entonces voy a hacerlo en imágenes. Veamos esto gráficamente para entenderlo mejor. Este era el templo, el santuario. Ahí va él detallando las diferentes partes. Si usted lleva el curso de la sombra y la esencia, vamos a estudiar el templo también y las diferentes partes. Y cada una que simbolizaba y cómo apuntaban a Jesucristo. Viene muy, muy completo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el santuario donde estaba la presencia de Dios. Dentro de ese estaba el lugar santísimo que era inaccesible, nadie podía entrar. Aquí tenemos el patio, aquí se acercaba el pueblo, todavía aquí se podía acercar el pueblo. Y aquí los gentiles, los gentiles que creían en Dios, pues, prosélitos, no judíos de nacimiento. Pero ellos solo podían llegar hasta aquí. A ver, ¿qué pasó? Si un gentil cruzaba aquí, podía morir apedreado en el acto. ¿Ok? Entonces, vamos a vernos, así estaba la cosa. Aquí estaba la presencia de Dios, se simbolizaba la presencia de Dios. Por eso es que Jesús cuando dice, destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días, se refería a Él. ¿Por qué se refería a Él? Porque la presencia de Dios estaba aquí, pero si estaba Jesús, que es la presencia de Dios, toda la deidad que habita en un cuerpo, ahora estaba ahí, con Él. Ese era el templo ahora, era Jesús. Ok, pero bueno, volviendo aquí estaba la presencia de Dios, hasta aquí llegaban los judíos y los gentiles, o sea, yo, hasta ahí. Nosotros teníamos doble pared. Esta que la tenían los judíos, porque ahí no entraba nadie, aquí solo entraba el sacerdote. Y luego la otra pared, la que me limitaba a mí, o sea que yo podía llegar hasta aquí y los judíos hasta aquí. Entonces, para que yo llegara a Dios, simbólicamente hablando, tenía que 2 paredes, doble pared. Por eso es que Pablo, como vimos la semana pasada, se refería a este muro, al muro que nos separaba de Dios, como un símbolo de separación social, religiosa, espiritual, que mantenía excluidos tanto a judíos, tanto a judíos como gentiles. Por eso Pablo le llama la enemistad entre ambos, o la hostilidad. Entre ambos y también entre Dios, porque ambos estábamos separados, siendo esta última la verdadera pared, la verdadera separación o causa. Lo demás era una causa secundaria, separados de Dios, separados entre pueblos. ¿Estamos bien hasta aquí? Ve que es más fácil con dibujitos. Entonces, estábamos separados, una doble pared, la pared interior y la exterior, por decirlo así. Nosotros nos teníamos alejados, estábamos alejados de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Con su muerte, se rompe la cortina y por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad. Entonces, ¿qué hace Él?
a los que estábamos lejos, nos acerca. Ahí es donde vimos la frase, pero Dios, Jesús interviene y ahora tenemos acceso directo al Padre. Y no solo eso, ¿qué más leímos hoy? De ambos pueblos, vean dónde están los dos pueblos. Ahora hace una unidad. Y ahora nos llama hijos por igual. No importa si es judío, si es nicaragüense, si es venezolano, si es dominicano, etcétera, etcétera, chileno. ¿Qué más tenemos aquí? Etcétera, etcétera. Y ticos, belemitas, de Alajuela, de donde sea. No hay distinción, ahora hace una sola unidad en donde Él nos llama a sus hijos, su cuerpo. Por eso Él dice, de ambos pueblos, o en otras palabras, de ambos niveles de perdidos, hizo una unidad a la que luego le llama familia, por el precio que pagó el Mesías. Qué relación más privilegiada, ¿no? Anoten esta cita, Hebreos 4:16, deberíamos conocerla de memoria. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Hebreos 4:16. Acérquense entonces, por eso dice, así que, por tanto, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Acérquese con confianza al trono de la gracia. ¡Qué versículo! Porque muchos, yo creo, tal vez muchos crecimos por tradición con un temor a Dios, pero un terror más bien. Nadie podía concebir que yo pudiera llamarle a Dios mi papá, acercarme y desahogarme. Es más, en los tiempos de Jesús ya era así, por eso se enojaban cuando Jesús decía, Padre mío. ¿Cómo se le ocurre a este llamarle Padre? Porque se hacía, entonces al llamarle Padre es como, yo tengo su ADN, me estoy haciendo igual. Y no es que seamos igual que Dios, pero como hijos somos como Él en cierto sentido, nos representamos, somos sus embajadores, sus representantes, y Él quiere cada día que seamos santos como Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir castigo, regaño, vergüenza, humillación. ¿Qué dice? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude para el oportuno socorro. Qué buena esa frase. En otras versiones dice, en el momento que más la necesitemos. Eso es lo que necesitamos. Acuda al trono de la gracia. Recuerde esta imagen. ¡Wow! Yo tengo acceso directo al trono de la gracia, porque Él es el puente, hubo un precio muy alto que pagar. Pero Pablo no termina aquí. ¿Qué más implica que Él derribó los muros? Y más dice, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Dice, abolió la ley de los mandamientos. Y aquí algunos se pueden confundir y decir, ya Jesús abolió la ley. Agarremos los 10 mandamientos o las 600 y resto, tirémoslos a la basura. ¿Qué significa? Dice la ley formulada en ordenanzas. Dice en otras versiones la ley de los mandamientos consistente en ritos o rituales. La palabra abolió, que aparece aquí, es en el griego katargeo, que significa reducir a inactividad, desligar, inutilizar, invalidar, liberar, dejar libre. ¿Qué significa entonces que anuló? Los mandamientos formulados en ordenanzas. Entonces, para eso rápidamente, no es el tema hoy, pero vamos a hablar rápidamente. ¿Cuál es el papel de la ley? ¿Cuál era el papel de la ley? La ley fue dada por Dios allá en el Sinaí, escrita por su dedo, y luego el montón de ordenanzas a Moisés. ¿Fue dada para que nos salváramos? No, nunca podía salvarnos la ley, ¿verdad? Fue un estándar. Fue la manera en que Dios dijo, este soy yo, imítenme. En cierto sentido, Dios les estaba diciendo a su pueblo, esta es la forma de salvarse. Si se pudiera salvar por obras, usted debería cumplir esto, era el estándar. Como cuando, otra vez, el ejemplo aquel de los juegos mecánicos en el parque de diversiones, que aquí está, la montaña rusa, que da vuelta y todo el mundo sale y yo salgo así que me voy a vomitar. Pero para poder entrar aquí tiene que tener esta altura. Si no tiene esta altura, el niño no puede pasar, a menos que venga con papi, ¿verdad? O mami.
había que tener un estándar, una medida. Cuando Dios da la ley, da la medida de perfección. Entonces, si usted cumplía esa medida, podía salvarse, pero era imposible, precisamente. Para eso la dio. Porque para llegar al cielo hay que ser perfectos como Dios. Jesucristo con su vida perfecta y con su sacrificio por nuestra imperfección, como mi sustituto, cumple toda la ley. Cuando entendemos y Él abre nuestros ojos, recibimos ese regalo de salvación, ya la ley, oigan esto, la ley pierde su efecto condenatorio. ¿Qué es lo que pierde la ley? ¿Qué es lo que queda invalidado con la ley? El efecto condenatorio sobre mí. Ya no me condena. Veamos más lo que dice Pablo sobre el papel de la ley. Gálatas 3:24. Así que la ley vino a ser nuestro guía o tutor, encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. ¿Qué significa? La ley es una guía, un diagnóstico. Es como cuando usted va a hacerse exámenes clínicos y aparecen los parámetros. Esto es la medida para estar bien de glucosa, para estar bien de triglicéridos, del colesterol, y ahí van todo el montón de cosas. ¿Eso nos salva? No, no nos salva. Nos dice cómo debemos vivir, pero no es la salvación, porque si muchas veces no vamos a pasarlo. ¿A dónde vamos cuando nos sale todo eso mal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a dónde? Al médico, donde el que sabe, ¿sí? Entonces, cuando todo eso me sale alterado, vamos donde el médico y el médico nos va a dar una cura, una solución. Así es la ley de Dios. Él pone la medida y todos salimos reprobados. Y como todos salimos reprobados, por eso es que Pablo dice, la ley es una guía que nos lleva a Cristo, nos lleva a darnos cuenta de la necesidad de un Salvador. Si no hubiera ley, yo diría, no necesito un Salvador, yo me imagino que soy bueno porque es mi propia ley, yo me hago mi propia ley. No, yo no soy tan malo como aquel o como el otro, pero como es la ley de Dios en cuestión, nadie la pasa. Y entonces nos damos cuenta que tenemos un problema, malas noticias. Y esa ley entonces también nos apunta a Cristo, el Salvador. Necesitamos el que nos da la solución. La solución no es el cumplimiento de la ley. Él la cumplió por mí porque yo no podía. Romanos 3:20, dice Pablo también. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nadie puede ser justificado sino para que vino Cristo. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, que queda claro, la ley no era la solución, no era la salvación, era la guía, el diagnóstico, no era la medicina. De hecho, vean lo que dice Jesús. Los discípulos le preguntan un día a Jesús, Señor, ¿pero quién entonces puede salvarse? Y vean cómo lo deja claro, Mateo 5:17, nunca olviden esa cita. Y la que sigue, tengo estas dos. Primero dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Él la cumple por mí. Y cuando le preguntan, ¿quién puede ser salvo? ¿Qué dice Jesús? Para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Él lo hizo posible. Ese es el papel de la ley, entonces solo es un diagnóstico. Es la guía para darnos cuenta de la necesidad de un Salvador. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando dice que abolió la ley de los mandamientos? Ya vimos que Él anula la condenatoria que había contra mí, porque Él la cumplió y es mi sustituto, si es que es así, si usted ha confiado en Jesús como su Salvador. Y segundo, Él anuló la deuda que tenía yo con Dios. Entonces la ley ya no sirve para nada, entonces ya. Ahora vivo la vida loca, yo vivo como me da la gana, entonces ya puedo matar y puedo adulterar y puedo hacer todo lo que la ley dice que no haga. Colosenses 2:14, bueno, ahí dice que Él anuló esa deuda que nos era adversa. Entonces, ¿qué hago con la ley?
¿Qué es mi papel ahora? ¿Para qué sirve la ley? Ya no sirve. El problema tal vez es la pregunta. Yo diría que la pregunta debería ser, es que con la vida y la muerte de Jesucristo, el papel de la ley cambia. O la motivación para mí para cumplirla, o la relación mía con la ley. Antes era el diagnóstico y era culpable, reprobado. Ahora la ley, después de Cristo, sí, ahora es el estándar. Es mi meta. Pablo dice que prosigo a la meta. Aún no he terminado. Ahí se ve claramente el proceso de que Dios nos salva, pero no nos quiere dejar como nos encontró, llenos de mañas, llenos de, ¿verdad?, cosas feas. Dios empieza un proceso de santificación y la ley es como nuestro estándar, nuestra guía. Ya yo no cumplo la ley para salvarme. Ahora, ¿por qué la cumplo? Es igual que el tema de las obras. Yo hago buenas obras para salvarme. ¿Qué vimos? Que las obras no pueden salvar. Pero fuimos salvos ¿para qué? Para hacer buenas obras que Él tenía planeadas de antemano para nosotros. Es igual que la ley, es lo mismo, las leyes son las obras. ¿Para qué hago yo buenas obras ahora? Yo trato de cumplir la ley para salvarme, no se puede. Ahora trato de cumplirla, pero porque soy salvo. Y no necesariamente en los rituales o en ordenanzas. Y por eso es tan importante que lleven el curso de la sombra y la esencia. Ahora se cumple la esencia, como vimos en el ejemplo de la circuncisión. Pablo dice ahora, ya no es la circuncisión de hecha mano, del pedazo de pellejo que hay que cortar. Ahora es del corazón. Cortar, mutilar todas esas cosas que nos causan enfermedad, infección, el pecado, todo lo que me haga contaminarme. Y así cada uno de los rituales Pablo los explica ahora en su esencia, el principio espiritual detrás del ritual que Dios le pedía a los judíos. Vean qué bonita frase, lo escuché el otro día. La salvación fue un regalo de Dios para nosotros. Y oigan lo que sigue. Lo que hagamos con ella, con la salvación, es el regalo de nosotros para Dios. Qué bonito. ¿Se entiende? El papel de la ley, el papel de las obras. Ahora como cristiano, Él ya me dio el fundamento, ya me dio la vida. Ahora viva digno, como aquella película, que mueren todos para salvar a ese soldado. Y el que lo salvó antes de morir le dice, viva dignamente, haga que esta muerte sea digna. Y todo esto que Jesucristo hizo para nosotros tuvo un propósito colectivo también. Ahora no solo individualmente, dice, ¿y todo eso qué? Para crear en sí mismo un solo hombre, un nuevo hombre, la esencia de la ley, haciendo así la paz. Es un cambio de relación. Ahora, vamos a Romanos 5. Él hace de los dos pueblos, judío y gentil, un hombre nuevo, una nueva criatura. Más que reconciliar meramente a los dos pueblos entre sí, el uno con el otro, es ahora incorporarlos en una sola unidad, como vimos antes. Es un cambio interno, espiritual, que solo Dios, el perfecto, podía lograr. En Romanos 5, 17 al 19 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, o sea, Adán trajo la muerte al mundo, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nuevo hombre, nueva creación. Ya las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Una nueva unidad, una nueva familia, un nuevo hombre. Como diríamos, un reseteo. Habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y habiendo muerto juntamente con Cristo el viejo yo, como dice Pablo en Gálatas 2:20, yo morí, el viejo yo murió en la cruz.
el que era enemigo de Dios, ahora Dios crea uno nuevo. Por eso es tan importante lo del contraste. Antes de, después de. Usted tiene que, tal vez no tenga la fecha exacta, el día, pero tiene que ver una línea divisoria en su vida. Un antes y un después. Si no se nota un después, si usted vive como antes, como cualquiera en el mundo, debe estar engañado. Dios nos transforma, nos hizo nuevos. Si es el mismo viejo hombre, no pasó nada. Si tiene los mismos estándares que la sociedad nos dicta hoy, si no le duele el pecado, sigue siendo viejo. Pero el nuevo hombre habla de una persona nueva, transformada. Dios nos hizo nuevos, le pertenecemos ahora todos, uno en Cristo, un solo pueblo, una unidad, una familia. Ahora a nivel espiritual. Y Pablo finaliza con la frase, haciendo la paz. Haciendo la paz. En otras palabras, Cristo compró, vea que todo es papel activo de Dios, Él la hizo, nos hizo la paz. Compró y logró por su gracia y méritos, no por los míos, la paz completa, vertical y horizontal. Primeramente entre los hombres, todos sin distinción con Dios, y después horizontalmente. Judíos, gentiles, ya no hay diferencia. Veámoslo gráficamente también. ¿Qué hizo Él? Antes separados. ¿Pero qué hizo Él? Agarró los dos, hizo una sola masa. Vamos a empezar de cero. Y ahora hizo una nueva unidad, conocida como su cuerpo, su iglesia, su familia, sus hijos. Ahora los que estábamos lejos nos ha acercado. El acceso directo al Padre fue comprado y obtenido por medio de su sacrificio perfecto. ¿Recuerdan el muro de Berlín? Bueno, yo no me acordaba cuándo fue, dicen que fue en el 62, ¿verdad? Pero sí tengo la fecha cuándo fue derribado. Es que yo no había nacido todavía. Pero ¿cuándo fue derribado? ¿Recuerdan esa fecha? Eso es más cercana. Muy bien, 89. El 9 de noviembre de 1989, millones de personas, y no solo en Alemania, en el mundo, celebraron la caída del muro de Berlín. Véalos ahí todos celebrando, ahí ya le habían votado hasta ahí. Fue la unión de un pueblo que estaba dividido, familias volvieron a unirse, amigos, la barrera fue derribada, pero se celebró una unión solo horizontal, temporal, terrenal. Cristianos, ¿no tenemos nosotros más que celebrar? ¿No tenemos mucho más motivos nosotros para celebrar? Fue una reconciliación la que nosotros obtuvimos por medio de Cristo, horizontal y vertical. Vertical con el Dios infinito y santo. Una reconciliación y unión horizontal tanto con judíos como con cualquiera. A quien Dios llame sin distinción alguna, formando ahora una gran familia, una nueva unidad para la eternidad. Ahora piense por un momento, ¿qué se siente semejante bendición? ¿Cómo se siente tal acercamiento? ¿Qué ha hecho? ¿No vive un estilo de vida de celebración? Salud. No sé cuántas veces los alemanes celebran esto, todas esas personas celebran esto, pero los cristianos deberíamos celebrarlo todos los días. Como dice Pablo, cada vez que se reúnen, recuérdenlo. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Qué seríamos nosotros sin Dios? Si usted un día entendió esta verdad y recibió ese regalo de gracia de Dios, entonces agradezca, incline su rostro en este momento y agradézcale a Dios por haberse fijado en usted, por darle una nueva identidad, un nuevo propósito, pertenencia, esperanza y bendiciones eternas. Nunca olvide de dónde lo sacó. ¿Dónde estaría sin su intervención? Vivamos vidas de constante arrepentimiento, gratitud, de humillación. Y sobre todo, no se guarde tan grande noticia. Compártala con muchos quienes le rodean y necesitan primero ver el mensaje y luego escucharlo. No se lo deje. Te damos gracias, amado Señor, por tanto que nos das.
que ya nos has dado y diariamente. Ayúdanos a disfrutar de esa nueva relación, nuestra relación contigo y la nueva familia que nos has dado. Gracias por la iglesia, por los hermanos, porque siempre tenemos a alguien a quien recurrir también, no solo a ti en el cielo, sino aquí en la tierra también, para cargar nuestras cargas juntos, para gozarnos juntos, para llorar juntos, para orar juntos y para un día cantar juntos en el cielo, adorarte y servirte. Gracias por tanto. Ayúdanos a ser personas que apreciemos la iglesia, que apreciemos el estar aquí juntos, al no perdernos esta oportunidad. Te agradecemos porque pagaste el alto precio, por medio de Cristo Jesús. Amén.